Génesis capítulo 26, comienza a hablar la Biblia acerca de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Y Abraham es aquel a quien Dios le dio todas las promesas. Y le dijo, tu tierra, ¿sí? Tus descendientes, morarán en esta tierra y la van a poseer. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hablando de Cristo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron, y ahí continúa hablando, ahora yo se los quiero seguir mostrando un poquito más. Pero lo primero que vemos es que viene un gran hambre a la tierra, ¿sí? Isaac se va a la tierra de Abimelec en Gerar, que era la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y Isaac se va a esa tierra, ¿sí? Pero había un problema, que esa región, esa tierra estaba en sequía, no llovía, ¿sí? No llovía. Entonces, cuando nosotros nos remontamos a esa época, si hoy no llueve, hay sequía, que a lo mejor se puede notar en los animales o demás, pero alimento entre todos sigue habiendo. En aquel entonces, la comida dependía de la lluvia, porque la lluvia tenía que regar los campos para producir las cosechas, pero también la misma lluvia era la que le daba agua a los animales, ¿sí? No es como hoy que hacemos un pozo, una perforación y agarramos desde abajo, sino que también dependía mucho de la lluvia, ¿sí? Y es que, claro, cuando venía sequía a un lugar, se venía el hambre, la muerte, se venía todo lo malo, ¿bien? Entonces, en ese contexto de esa tierra, Dios le dice a Isaac, habita acá, quédate acá, no te vayas a Egipto, ¿sí? No desciendas a Egipto, sino que quédate acá como forastero, que aunque haya sequía y aunque haya la tierra no dé fruto, la tierra no pueda sembrar y cosechar, quédate acá, que yo te voy a hacer sembrar y yo te voy a hacer cosechar en medio de esta tierra que no produce absolutamente nada. Y es en ese contexto donde todo era malo, donde todo era un terreno árido, una tierra árida, una tierra que no era la suya, ¿sí? Rodito de mate. Una tierra que no era la suya, pero saben que el Señor le dice, Isaac, le da una palabra, Dios le da una palabra a Isaac, le dice, Isaac, quédate acá. Amén. Sé obediente a lo que yo te estoy hablando. Sé obediente a lo que te he hablado. Sé obediente a lo que yo te he mandado. Sé obediente a la palabra que yo te estoy dando, Isaac. Y quédate en esta tierra, plantate en esta tierra, porque yo te voy a hacer producir fruto, porque esta tierra va a ser tuya, aunque hoy habites como forastero. ¿Sí? Y por eso principalmente les digo que esta palabra Dios me hablaba hoy cuando yo la veía para predicarles. Porque nosotros hoy estamos acá en esta tierra hablándoles de Junín realmente como forasteros en cierta forma. No somos de esta ciudad, no somos de esta tierra, ¿sí? Y hoy a lo mejor todavía habitamos como forasteros y la tierra todavía no nos reconoce, pero hay algo que portamos a nuestro interior y que, como hablaba recién Ro, es una palabra que Dios nos ha hablado. Y hay una palabra dentro nuestro y hay desde nuestro corazón una obediencia hacia una palabra de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y que aunque esta tierra hoy nos vea como forastero, va a llegar el momento en que la tierra va a tener que comenzar a dar fruto y a producir. Amén. Y empezar a producir y empezar a ver los resultados, porque hay una palabra que Dios nos habló y que en medio de esta tierra, habitando como forastero, Dios nos mandó y nos dijo, vengan y habiten acá, que yo les voy a producir y yo les voy a multiplicar. Y su descendencia, espiritualmente hablando, va a poseer esta tierra. Saben que en el verso 12, habita Isaac en aquel lugar. Isaac obedece a la palabra.
Amén. Isaac fue obediente a lo que Dios le habló. Y en el verso 12 dice, entre medio de la sequía, entre medio de todo ese caos, dice, y sembró Isaac en aquella tierra, en la tierra seca, en la tierra árida, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Saben que Isaac era el hijo de Abraham, nada más. Ahora, los filisteos tenían un reino. Estaba el rey de los filisteos, que era Abimelec. Ellos tenían un reino, tenían una ciudad, tenían sus personas, pero Isaac se hizo mucho más fuerte que los filisteos. ¿Sí? Isaac multiplicó mucho más que los filisteos. Y los filisteos le llegaron a tener envidia y a tenerle miedo inclusive, ¿sí?, a Isaac. ¿Por qué le comenzaron a tener miedo? ¿Por qué le comenzaron a tener envidia? Porque Isaac se enriqueció y cosechó al 100 por 1. Ahora, la pregunta está en por qué Isaac pudo cosechar, sembrar y cosechar al 100 por 1. Y es simplemente porque Isaac fue obediente a la palabra que Dios le habló. Y es lo más sencillo y es lo más difícil. Porque es sencillo obedecer cuando la tierra produce. Es sencillo obedecer cuando las condiciones son favorables. ¿Sí? Es fácil obedecer. Es fácil obedecer cuando tenemos recursos, cuando tenemos sustento, cuando tenemos todo a nuestro favor, cuando las cosas van encaminándose. Ahora, el tema está en que para que Dios pueda sembrar y darnos una cosecha al 100 por 1, la condición tiene que ser desfavorable. La condición tiene que ser que Dios me manda a cosechar en una tierra que es árida, que Dios me manda a cosechar en una tierra donde otros, que son los filisteos, no pueden sembrar y cosechar. Y ahí está la fe, ahí está, incluye todas las cosas, pero lo más importante que es la obediencia a una palabra de Dios en tu vida. La obediencia a una palabra que Dios te ha hablado y que sin importar la condición externa de afuera, vos recuerdes siempre en tu interior la palabra que Dios te ha hablado. Y es por eso que el varón se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció, se hizo muy poderoso. Los filisteos le tuvieron envidia y eso fue la consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios. Isaac no prosperó por el lugar en el cual estaba. Isaac no prosperó porque se quedó en la tierra de Gerar. Isaac no prosperó porque justo en la tierra donde él sembró, abajo había agua y cosechó. No. No se trataba por las cosas de afuera, se trataba por la obediencia de Isaac dentro de su corazón a la palabra de Dios. Y cuando yo soy obediente a la palabra de Dios es cuando comienzo a poder sembrar en donde otros no pueden cosechar y cosechar al 100 por 1. Cosechar multiplicado por 100. Cosechar de una manera en el cual podemos ver la mano poderosa de Dios. Pero hermanos, es importante aprender a ser obedientes y mantener las posiciones y mantener la obediencia, aún viendo que las cosas no son favorables. Tenemos que tener ese temple, ese carácter, esa determinación de poder obedecer a la palabra de Dios independientemente de lo que está pasando afuera de mi vida, independientemente de los resultados, independientemente de las condiciones externas, independientemente si la semilla comenzó a dar frutos, si la semilla pasaron varios días y todavía no se ve. Y necesitamos nosotros mantenernos en esa firmeza, porque en esa firmeza que nosotros tenemos en la obediencia a la palabra de Dios, es donde Dios comienza a darnos forma, es donde Dios comienza a moldearnos y comienza a trabajarnos y comienza a procesarnos. Y yo me acuerdo que cuando comenzamos a venir a Junín a evangelizar, que veníamos todos los viernes a predicar por las plazas, a predicar por las calles, hasta que un bendito día nos encontramos con Delia y con César. Y hoy estamos acá. Y saben que uno venía y nosotros decíamos, Señor,
vamos a ir a bendecir esa tierra. Señor, vamos a ir a hacer que otros crezcan en Cristo como nosotros hemos podido crecer gracias al Señor. Pero entre medio de todo ese proceso nos empezamos a dar cuenta que principalmente más que Dios trabajar en la vida de las personas, venía a trabajar en la nuestra. Más que formar la vida de otros, Dios comenzó a mucho más formar la nuestra. Y empezar a ver cosas que estaban en nuestro corazón que a lo mejor todavía no lo sabíamos porque no habíamos ido a una tierra como forasteros. Pero Dios nos envió a esta tierra a través de una palabra que Dios nos soltó y a través de la vida de nuestro pastor. Y qué importante, hermanos, es mantener la posición de obediencia frente a las circunstancias malas. Porque es fácil ser obediente cuando todo va bien. Y es por eso, hermanos, que en el verso 15 dice, y todos los pozos de agua, que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cerrado y los llenaron de tierra, los taparon. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque eres mucho más poderoso. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos lo habían cerrado. Y lo llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Hermano, Isaac cavó pozos de agua. Isaac se fue con su familia, los pozos quedaron ahí. Ahora, los filisteos que estaban ahí taparon los pozos. Pero no taparon los pozos porque dijeron, vamos a ser malos con Abraham. Si Abraham se había ido. Los filisteos taparon los pozos porque los pozos habían dejado de dar agua. Entonces, para que no quede hueco ahí, para que no se caiga un animal, para que no se caiga un niño, taparon los pozos. Pero de repente viene Isaac, ¿sí? Con una palabra, ya dando fruto, ya habiendo multiplicado, y viene Isaac y destapa esos pozos. Isaac dice, vamos a volver a destaparlos. Y cuando Isaac destapa los pozos, encuentra que entre medio de todos esos pozos, uno de los pozos comienza a dar agua. ¿Sí? Comienza a dar agua. Y cuando el pozo comienza a dar agua, los filisteos dicen, hey, ese pozo está en nuestra tierra. Y nosotros lo habíamos tapado. Entonces dice la Biblia que se armó un conflicto porque los pastores de Isaac decían, bueno, es nuestro. No era de Isaac porque era de su padre, lo habían abierto ellos. Pero los filisteos decían, no, está en nuestra tierra, nos pertenece a nosotros. Y claro, dice, si nosotros continuamos leyendo Génesis 26, ustedes van a ver que Isaac le dice, yo les parafraseo un poquito, ¿no? Pero Isaac le dice, no hay problema, déjenselo, vamos a otro lado. Y se van a otro lado y vuelve a abrir pozos de agua. Y adivine qué pasó, el agua comenzó a salir. Y dice que de vuelta vuelven a los filisteos a reclamar esos pozos, Isaac se los vuelve a dejar, se va a otro lugar y vuelve a abrir un pozo, que por casualidad, entre comillas, vuelve a salir agua, y ahí sí Isaac se queda con ese pozo. Ahora, para hacerle la secuencia, los filisteos taparon los pozos porque dejó de salir agua. Isaac va, los abre y empieza a salir agua. Los filisteos dicen, es nuestro. Isaac dice, no hay problema, se los dejo. Va y abre otro pozo. Cuando abre otro pozo, vuelve a salir agua y los filisteos dicen, ese es nuestro. ¿Por qué le vuelven a reclamar el pozo nuevo si ya se habían quedado con el otro? Porque del otro volvió a dejar de salir agua. Y van de vuelta y le reclaman a Isaac. Y Isaac se va y abre otro. Y van de vuelta y le reclaman, claro, porque cuando Isaac se apartaba el agua. Porque cuando Isaac se iba, se llevaba con él el agua, porque el agua no estaba en el pozo, el agua estaba en Isaac. Pero el agua no estaba en Isaac porque Isaac tenía una especie de magia,
sino que el agua estaba en Isaac, porque Isaac había sido obediente a lo que Dios le dijo: Isaac, quédate en esta tierra, morá como extranjero, aunque sea árida, aunque haya sequía, porque vas a sembrar y cosechar al 100%. Entonces la obediencia hace que en los terrenos áridos, que en los terrenos donde no deberíamos dar fruto, nosotros podamos dar fruto en Cristo. La obediencia a la palabra de Dios hace que a pesar de la situación externa sea completamente mala, completamente desfavorable, no importa la situación externa, si yo tengo una palabra de Dios en mi vida, no hay nada que me pueda detener, porque el agua va a empezar a salir, porque no está en el pozo que yo abro, el agua está dentro mío. El agua está dentro tuyo. Y por eso viene Jesús, unos 2000 años después, un poquito menos, y se encuentra con la samaritana, y la mujer samaritana fue a sacar agua del pozo, y Jesús le dice: mujer, si tú bebieras del agua que yo te voy a dar de beber, no tendrías que venir más a buscar agua a este pozo, que era el pozo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús le dice: si vos bebés del agua que yo tengo aquí adentro, vos nunca más tendrías que venir a tomar agua de esta. Porque cuando yo aprendo a beber del agua de Cristo, aprendo a beber del manantial de agua de vida que es Cristo, y entiendo que ese manantial, si ustedes lo leen después, están los evangelios, que Jesús le dice: adentro tuyo va a saltar una fuente de agua de vida. Cuando yo aprendo a beber del agua de vida que es Cristo, comienzo a entender que quien hace las cosas es el agua de vida que está dentro mío y no yo que cavo los pozos. ¿Por qué Isaac pudo cosechar en la tierra árida? Porque Isaac tenía agua para regar. No es que fue magia. ¿Vieron que ahora igual en China están sembrando el desierto? Estaba viendo una nueva técnica que siembran en el desierto, hacen unos surcos bien finitos, meten una gramilla bien apretada y comienza a salir. Está todo modificado con tecnología, ¿no? La semilla y comienza a salir. Y brota de la arena. Lo sembran en la arena y nace. Ahora, estamos hablando de tecnología del hombre, pero ahí no hablamos de tecnología del hombre, acá hablamos de la tecnología de Dios. Acá hablamos de la prosperidad de Dios. Acá hablamos de la fidelidad de Dios cuando un hombre se atreve a obedecerle. Isaac tenía para regar sus tierras porque Isaac abría los pozos y le salía agua. Pero esa agua no brotaba desde los pozos, esa agua brotaba desde Isaac, porque no importa la situación de afuera, sino que lo importante es la obediencia dentro de nuestro corazón a la palabra de Dios en nuestra vida. Literalmente hoy tenemos 2 semillas en este lugar. Pero saben que esas semillas, que a pesar de que hoy la tierra parece árida, que a pesar de que hoy el ambiente parece desfavorable, que a pesar de que pareciera a propósito la situación, el Señor va trabajando en nuestras vidas para entender y aprender a mantenernos en nuestras posiciones, sabiendo que el agua está dentro de nosotros por la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que justamente tener esta capacidad de confiar en el Señor, en su obediencia a la palabra, pero mantener la obediencia es lo difícil. Es fácil comenzar. Es fácil empezar algo, es fácil iniciar las cosas, es fácil decir: no, voy a empezar a orar y oramos y leemos el primer día. El tema del tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, a los 15 días. Entonces, lo que Dios hace es trabajar nuestra vida para darnos forma y empezar a aprender a mantenernos en el tiempo en la obediencia. Tenemos que aprender a mantenernos en el tiempo con la obediencia. A no ser fluctuantes e inconstantes, que es lo que suele pasar, lamentablemente. Es lo que nos suele pasar porque como seres humanos somos inconstantes. Como seres humanos emocionales somos fluctuantes. Hoy queremos acercarnos al Señor, mañana no nos queremos acercar más.
Hoy tengo ganas de buscar a Dios. Hay días que tengo muchas ganas de venir a este lugar y hay días que no tengo ganas de venir a este lugar. Porque hace calor y no me gusta el calor y no me gusta transpirarme todo y estoy empapado. Porque hay días que estoy cansado, porque hay días que estoy desanimado, porque hay días que nos cuesta, porque tenemos situaciones en nuestra vida, económica, laboral, de salud, familiar, del tipo que sea. Pero hay algo dentro nuestro, y es como decía Jeremías, hay un fuego adentro nuestro decía Jeremías, hay algo adentro mío y hay un fuego adentro que me quema los huesos, que me quema por dentro y que dijo Jeremías, quise callar la palabra de Dios, pero un fuego adentro mío me quemaba y que me hacía hablar la palabra. Y es ese mismo fuego que es el Espíritu Santo dentro nuestro, despertando desde adentro de tu corazón y de tu interior ese anhelo y ese deseo de entender que las situaciones, que nuestra vida, que las cosas no se miden por los resultados o las situaciones externas, sino por nuestra fidelidad y nuestra obediencia a la palabra de Dios, en mantenernos firmes y constantes en lo que Dios nos ha hablado. Por eso, hermanos, miren, Hebreos capítulo 10, verso 38, es un pasaje conocido. Hebreos capítulo 10, verso 38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, el retroceder, el volver atrás, es una condición humana, es una característica nuestra humana. El hecho de querer retroceder, querer volver atrás, siempre en nuestro corazón, humanamente hablando, van a venir ideas y pensamientos y emociones de decir, volvamos atrás, retrocedamos, volvamos, como decía el pueblo de Israel, extrañamos el pepinillo, la cebolla, extrañamos la comida de Egipto, extrañábamos cuando vivíamos allá tranquilos, ya estamos cansados de este desierto, estamos cansados del maná, estamos cansados de estar en este lugar. ¿Acaso Dios nos trajo para morir? Extrañamos nuevamente Egipto y ellos constantemente querían volver. Pero dentro de todo el pueblo de Israel hubo 2 hombres. Y ahí está la clave, hermanos. Porque aproximadamente de Egipto, salió 1,5 millones de personas. Aproximadamente. De todos los que salieron de Egipto, incluido Moisés, solamente 2 cruzaron a la tierra prometida. Josué y Caleb. Solamente ellos 2. El resto se quedó en el desierto. Murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque había una actitud que nacía siempre desde su corazón. Volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. Había un problema, volvamos a Egipto. No tenían agua, volvamos a Egipto. Tenían hambre, volvamos a Egipto. Se cansaron del maná, volvamos a Egipto. ¿Vieron los gigantes del otro lado de la tierra prometida? No, tenemos miedo, volvamos a Egipto. Siempre esa actitud de retroceder y de no mantenerse fiel y creyendo o creerle a la palabra de Dios, de que Dios les había dicho, yo los voy a sacar de la tierra de Egipto, pero así como los saco, los voy a meter en la tierra prometida. Y es importante que justamente aprendamos a desarrollar esa confianza en el Señor para poder permanecer siendo obedientes, sabiendo que es Él quien me sustenta. Siendo obediente sabiendo que es Él el que me guarda, siendo obediente sabiendo que es Él el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra fuerza, porque con nuestra fuerza vamos a cavar pozo y no va a salir nunca agua. Con nuestras fuerzas nos vamos a terminar alejando del Señor
involucrando nuestras fuerzas para tener resultados en cosas, que esas cosas tendríamos resultados solamente siendo fieles a la palabra. Somos nosotros mismos los que entorpecemos todo. Soy yo mismo el que entorpece lo de Dios en mi vida, queriendo hacer con mi fuerza lo que tiene que hacer el Señor. Cuando yo me tengo que encargar de una sola cosa, mantenerme obediente a la palabra que Dios me habló. Amén. Mantenernos obedientes a la palabra que Dios nos habló. Y saben que cuando Dios te manda a una tierra, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, como le pasó a Isaac, los de alrededor se van a levantar en tu contra. Porque los filisteos se le levantaron en contra. Le tuvieron envidia, le tuvieron celo, lo echaron, le dijeron, por favor, mira, andate. Anda para allá. Alejate de nosotros, por favor. Y siempre que Dios quiere hacer algo, hermanos, siempre va a haber oposición. Siempre. Siempre que Dios quiera bendecir tu vida, va a haber oposición. Siempre que Dios quiera cumplir algo en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tu ministerio, en tu economía, en tu salud, en lo que Dios quiera hacer, siempre se va a levantar oposición. Y la oposición se va a levantar justamente para que te alejes de la obediencia que un día le dijiste al Señor que ibas a tener con Él. La oposición se va a levantar para que vayas en contra de lo que Dios está haciendo en tu vida y para que justamente retrocedas del compromiso que tomaste con Dios un día de decirle, Señor, te doy mi vida. Señor, hace conmigo lo que quieras hacer. Saben que cuando nosotros comenzamos a mirar el pasado y las cosas hacia atrás y queriendo retroceder y olvidándonos de lo que Dios nos habló, nos olvidamos de algo muy importante también. Lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas personas que se han olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida? Y si bien, saben hermanos que los milagros, ¿sí? La sanidad, la restauración, varias cosas que pueden ir pasando en nuestra vida, no son indicio o señal de que el hombre o la mujer están firmes. Lo único que establece firmeza es la transformación. Por eso hay muchas personas que se han alejado de Dios. Hay muchas personas, y a mí me ha pasado, cuando yo me aparté de Dios, tenía 18 años, sigo siendo joven, pero fue hace mucho. Cuando yo me aparté de Dios, yo me olvidé en ese momento de todas las cosas buenas que Dios había hecho en mi vida. Me olvidé de cómo Dios había cambiado algunas cosas en mí, me olvidé de lo bien que me sentía en Él, me olvidé de lo lindo que era saber que tenía un propósito y un llamado en esta tierra, me olvidé de esa relación que yo había generado con el Señor tan linda. Me olvidé de todo eso para seguir los deseos de mi carne, para seguir lo que el mundo ofrecía, para seguir la comodidad de mi vida. Hasta que cuando yo decidí seguir eso, decidí seguir mi comodidad, decidí seguir mis deseos, decidí seguir lo que yo quería, cuando me encontré entre medio de todos mis deseos, mis anhelos, las cosas que yo quería, me volví a sentir vacío. Y en ese momento fue cuando hice clic y recordé todo lo que Dios había hecho en mi vida y lo bien que yo estaba en Él. Y dije, Señor, tengo que volver. Más o menos como el hijo pródigo. ¿Vieron que el hijo pródigo se fue? Estaba a punto de comer de la comida de los cerdos y dijo, se acordó. Y dijo, en la casa de mi padre hay comida, en la casa de mi padre hay vestido, en la casa de mi padre hay un techo, en
En la casa de mi Padre lo tengo a Él, tengo su consejo, su enseñanza, su corrección, tengo su amor, tengo mi familia, el compañerismo, no estoy solo. Pero claro, el hijo pródigo siempre tuvo eso. Lo que pasa que, ¿vieron cómo dice el dicho? Uno no sabe lo que, ¿cómo es? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces hace falta, lamentablemente nos pasa, y me ha pasado, nos hace falta perder lo que tenemos para darnos cuenta de lo que teníamos y querer volver a recuperarlo. Hoy en día puedo tener 1000 pensamientos en mi mente, puedo tener 1000 emociones, 1000 sentimientos, puedo tener un montón de pensamientos que tengo que echarlos fuera y reprenderlos, porque no son de Dios. Pero ninguno de ellos es el pensamiento de decir, volvé atrás, Lautaro, deja todo. No, nunca viene ese pensamiento, porque ya sé lo que es dejarlo todo y volver atrás y sentirte lejos de la palabra de Dios. Hermanos, lo que el Señor quiere hacer con tu vida es transformarte, procesarte, levantarte y comenzar a bendecir a otro a través de tu vida. Amén. Pero entre medio de todo eso vamos a tener que aprender la obediencia, como lo aprendió Jesús, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes. Y el aprender a ser obedientes tiene que ver con eso, con que Dios te manda a un lugar, con que Dios te manda a una situación, con que Dios te da una palabra, pero a la vez te produce una situación que pareciera que es totalmente en contra a lo que Dios te ha hablado. Y pareciera que uno dice, Dios me está diciendo A y está pasando B o Z. Y saben que con respecto a esto, por eso les decía, Dios primeramente hablaba a mi vida, ¿sí? A mí. Y necesitaba esta palabra de Dios que viene para recordarte y hacerte entender que los frutos no los da uno, sino que los frutos los da Él. Cuando nosotros simplemente tenemos que ser obedientes en medio de la sequía, de la tempestad, de la situación desfavorable. Hermanos, y hoy ustedes, y se los cuento y se los digo como para que sean testigos, de que estos días, de que hoy, tan solo somos un puñado de granitos de trigo, que con una mano sobra para sostenerlos, ¿sí? Pero que el Señor, ustedes van a ver esta palabra cumplirse en nosotros, y ustedes van a ser parte también de ese cumplimiento, Delia, César. Ustedes van a ser parte de ese cumplimiento, donde la misma palabra que nos alcanza a nosotros, los alcanza a ustedes. Y vos también, Fran. La misma palabra que nos alcanza a nosotros, los alcanza a ustedes. Y van a ver el cumplimiento de Dios en el hecho de sembrar y cosechar al 100%. En todas las áreas de nuestra vida. En nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros recursos, en nuestra familia, en nuestra casa, en la palabra, en la llenura del Espíritu Santo, en el conocimiento, en la gloria de Dios en nuestra vida. Todo lo vamos a ver multiplicado al 100%. Y como les digo, hoy somos un puñado, pero ese puñado ya está sembrado. El problema es que la tierra está árida. La tierra no tiene agua, pero el agua está brotando. El agua está brotando desde adentro de nuestro corazón, porque no hemos sido, sino que estamos siendo fieles a una palabra, al igual que cada uno de ustedes. Estamos siendo fieles a una palabra, viniendo en contra de todas las circunstancias, viniendo en contra de todo el ambiente desfavorable, viniendo en contra de todo lo que es. El Señor viene trabajando y procesando, pero en contra de todo lo que se levanta. Pero hay una palabra y ustedes van a ser testigos. Ustedes van a ser testigos del cumplimiento de esa palabra en nuestra vida y en esta tierra como forasteros nosotros.
pero esta tierra va a reconocernos. ¿Saben por qué va a reconocernos? No porque nosotros seamos alguien, no somos nadie, sino porque hay alguien dentro nuestro que es Cristo. Hay alguien dentro nuestro que es Cristo y a Él es a quien van a reconocer. Porque toda la tierra que pisare la planta de tus pies será tuya. Y hemos pisado esta tierra y nuestros pies han recorrido esta tierra por los 4 puntos y en el centro. ¿Sí? Y van a ver cómo el Señor cumple su palabra. Porque Dios, aunque nosotros seamos fieles, ¿sí? El Señor permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. ¿Cuánto más en nuestra fidelidad a su palabra? Amén. Hermanos, los recursos vienen del cielo. Las cosas vienen del cielo. El agua que salía del pozo parecía que venía de abajo. Parecía que venía de abajo, pero el agua venía de arriba. Y esa agua que Isaac veía que salía era el fruto de la obediencia de Isaac a la palabra de Dios. Por eso el agua perseguía a Isaac y no a los filisteos. Por eso Isaac pudo sembrar y cosechar y no los filisteos. Y este es el tiempo que estamos viviendo hoy, como casa, como iglesia. Es un tiempo donde estamos sembrando en medio de la aridez, en medio de la tierra árida. Pero es el tiempo donde estamos cavando, tranquilos, que todavía estamos cavando el pozo. Lo estamos cavando y lo estamos cavando. Y va a llegar el momento donde el agua va a salir. Porque el agua ya está. Es Cristo dentro nuestro. Esa agua ya está. Y el agua va a empezar a salir. Y va a empezar a salir. Y va a empezar a salir. Y va a brotar y el pozo se va a desbordar. Y vamos a comenzar a regar la tierra para que la palabra de Dios comience a dar fruto en cada corazón, en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en cada recurso, en cada economía, en cada uno de los que van a formar parte de este lugar. Porque la palabra de Dios, ¿sí? Cielo y tierra pasarán. Dijo Jesús, pero mis palabras permanecen para siempre. Y en esa palabra permanecemos. Amén. En la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Así que, hermanos, yo quería compartirles esta palabra y que podamos ser obedientes a la palabra de Dios a pesar de la situación difícil, porque esa obediencia nos va a dar el agua para regar la tierra y comenzar a dar frutos. Amén. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar.